Y esta nota me la mandaron en Instagram. No me acuerdo quién me la mandó, perdón, pero gracias por mandármela porque me traumó. Cuando vi esto, te lo enseñé, Jera, ¿te acuerdas? Sí. Y es bien extraño. O sea, lo que está sucediendo con inteligencia artificial está empezando a dar un poquito de miedo. Y hemos visto ya cómo se ha creado arte con inteligencia artificial a través de DALL-E, que simplemente tú le pones un pato nadando en agua amarilla y te suelta una imagen utilizando inteligencia artificial de un pato nadando en agua amarilla, que a mí se me hace impresionante y el potencial de eso está casi infinito. Una computadora que te pueda dar dibujos desde cero. Y luego vi esto, una computadora que hace audio desde cero. Y no nada más audio, pero esto es una entrevista de Joe Rogan con Steve Jobs. Steve Jobs lleva muerto más de 10 años. Y Joe Rogan pues tiene no sé cuántos miles de episodios de podcast. Entonces la inteligencia artificial saca todos los audios de Joe Rogan y hay tanto material de Joe Rogan dentro de todos sus podcasts que pueden hacerlo decir básicamente lo que quiera, ¿no? Y lo interesante aquí es que no es como que es una persona escribiendo de que hola, soy Joe Rogan, ¿cómo estás, Steve? Lo hace la inteligencia artificial. O sea, nada más le dijeron a la computadora, hey, aquí está el material de Joe Rogan, aquí está el material de Steve Jobs, hazme una entrevista de Joe Rogan con Steve Jobs. Y la computadora lo analizó. No te pudiera explicar bien cómo funciona la inteligencia artificial porque no soy experto, pero sacó esto. Es contenido hecho por inteligencia artificial. Y yo me puse a escuchar esto. Les recomiendo que lo vayan a escuchar. Les dejamos aquí la nota. Esta es de 9to5 Mac, pero busquen ahí Joe Rogan, Steve Jobs en Google y va a salir seguramente. Podcast AI se llama la plataforma. Dice, es un podcast semanal que explora un nuevo tema y está completamente generado por inteligencia artificial. Los episodios, dice, son rendered using play.ht's ultra realistic voices y transcripts están generados de modelos de lenguaje. Entonces, Steve Jobs, por ejemplo, sacaron todas las ¿cómo se llama? Grabaciones que tenían de él. Y sí se nota, porque yo cuando escuché esto, Joe Rogan se escucha, güey, al 98%. Sí. O sea, parece Joe Rogan de verdad. Yo creo porque tienen mucho más material. Steve Jobs se siente un poquito más robótico. Sí. Steve Jobs da como que respuestas más genéricas de que, great, hello, how are you? Uh-huh. Y Joe Rogan como que tiene más carácter en su voz, el cómo habla, el cómo levanta los tonos y cómo baja los tonos y qué tan alarga palabras y, o sea, todo para que se sienta natural la voz. Y pues esto obviamente hizo muchas notas porque es imposible tener una entrevista entre Joe Rogan y Steve Jobs y ya existe gracias a la inteligencia artificial. Está bien interesante, vayan a escucharlo, pero también da un poquito de miedo, ¿no, Gerard? La neta sí, es como, digo, no sé si te tocó hace que unos meses que empezó a salir una aplicación de que tomabas una foto, más bien subías una foto y hacía que un familiar que ya había fallecido, por ejemplo, que hacía que hablara y se moviera como un video, no sé si lo viste. Que una aplicación. Ah, sí. O sea, sí, yo lo vi, pues es hasta cierto punto es inteligencia artificial, o sea, pues están trabajando con algo de eso, pero no sé, te impresionas cada vez más de las cosas que pueden hacer con esto, porque a mí me ha tocado mucho ver arte, o sea, arte, fotos digitales y todo eso, como tú dices eso del pato en agua amarilla, me ha tocado mucho verlo en el tema de los NFTs, como que se usa mucho el tema de hacer eso. Pero con audio nunca, o sea, es impresionante cuando me lo pusiste y escuchamos ahí un pedacito de la entrevista, está de locos, o sea, cómo recrear eso y cómo saber darle, pues, de alguna manera, como tú dices, el tono y todo, y la manera de hablar y todo, sí está muy impresionante. Y obviamente, pues entre más información tengan, pues mejor lo puede hacer la computadora. Y creo que ya lo habíamos visto hace algunos meses también en una nota del TNT que hablábamos de algo sobre podcast. No sé si te acuerdas, algo era referente a esto de que podcast escritos pero en voz, algo así. Entonces a lo mejor por ahí va, o sea, la tecnología de lo que estamos haciendo, o sea, de lo que está pasando, ¿no?
No sé si te acuerdas de algo así que vimos. Digo, la verdad no me acuerdo. Pero dimos una nota similar, algo que tenía que ver con podcast y con voz en inteligencia artificial. Y a lo mejor pues para acá va el futuro, ¿no? O sea, de que sea algo similar a esto, de que puedas entrevistar a una persona sin realmente que exista inclusive, o no sé. Digo, son posibilidades infinitas, claro, ¿no? Sí, y todo está en su infancia. Esto de inteligencia artificial lo vamos a ver, o sea, yo creo que hasta en 10 años, 15 años va a ser un problema. Sí. O sea, vamos a llegar al punto donde, oye, ¿eso es un podcast que hizo una computadora o eso es un podcast que hicieron humanos? Sí. Oye, ¿eso es arte que hizo una computadora o eso es arte que hizo un humano? Van a empezar a salir muchas de estas preguntas de mí, ¿te acuerdas? Y va a ser un tema importante, o sea, vas a querer escuchar tu dosis de noticias de tecnología en el TNT con Tex Santos y Jera acá tartamudeando, o lo vas a querer escuchar de un robot que lo hace perfecto. Ya no sé. sé. Sí. Espero que les guste acá a la raza porque nos quedamos sin jale, güey. Oye, sí, ¿no? Pues que les guste aquí cuando la estamos regando, ¿no? Que se vea natural. Exacto. Cuidado ahí con la inteligencia artificial. Creo que tiene muchas cosas muy, muy padres que dar, pero sí da un poquito de miedo.